días a todos, o buenas tardes ya casi. Como ha dicho José Manuel, esta ponencia la vamos a hacer entre los dos, la cual versa sobre el transporte de mercancías en espacio de frontera, en el caso incluso español. Vamos muy mal de tiempo, vamos a ser muy rápidos, además una presentación muy visual, entonces simplemente vamos a ir mostrando información gráfica, información cartográfica y quizá lo más interesante sea luego si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión que plantear, ¿no? Este es el esquema que nos habíamos planteado, evidentemente a lo mejor nos saltamos algún punto por eso, porque muchas de las cuestiones ya se han abordado a lo largo de esta ardua mañana en las 4 ponencias, 4 que hemos tenido desde la mañana a las 9:30 de la mañana. Una introducción, una muestra de lo que son las infraestructuras de frontera cuando hicimos ese proyecto al que se ha referido José Manuel, que es del que vamos a verter los datos que vamos a mostrar en mayor medida, principales rutas transfronterizas, flujo de mercancías y exportación de mercancías. Todo ello, como digo, extraído de ese estudio que llevamos a cabo tanto la Universidad de Extremadura como el Instituto Nacional de Estadística Portugués. Bien, antes de nada una contextualización. Me ha venido muy bien porque el ponente portugués ha terminado con esa reivindicación que ya ha mostrado el anterior ponente sobre un espacio como es el espacio transfronterizo en el que residimos, ¿no? Aquí pueden ver las 7 provincias españolas y los 11, creo, subdistritos o subregiones portugueses que conforman la raya hispano-lusa. Es nuestro ámbito de estudio, nuestro ámbito de actuación en el proyecto que llevamos a cabo de analizar los movimientos de mercancías en la frontera. Ese es el espacio y esta es la situación en la que se encuentra. Esta es la población total en la que se encontraba a raíz de los últimos datos del censo oficial de 2011 en Portugal y en España. Población total en las provincias y en los subdistritos portugueses, NUS3. Evidentemente, como ha dicho el anterior ponente, es una zona que se caracteriza ¿por qué? Por esa pérdida de población, población que se está concentrando, sobre todo en el caso español, en las capitales provinciales y en las principales ciudades, las que tienen más de 20.000, 25.000 habitantes, y en el caso portugués, que se está produciendo por esa sangría demográfica, esa marcha de la población desde el interior hasta el litoral. Portugal está sufriendo un abandono de esos distritos interiores y la población se está concentrando en el litoral, ¿no? En todo el litoral, tanto el Atlántico, situado más en la zona occidental, como en el que se sitúa en el sur del país. Esa es población total, y esto es otro de los indicadores que marcan la dinámica de este espacio, como es el indicador o el índice de envejecimiento, ¿no? La tasa de envejecimiento, que también podríamos mostrarlo, ¿no? Este mapa es un poco engañoso porque en realidad deberíamos mostrarlo en el contexto peninsular, porque así aparecen en verde provincias o distritos que en realidad no tienen ese comportamiento. Existe un gran problema de envejecimiento demográfico en casi todas las provincias y en casi todos los distritos portugueses, ¿vale? Sobre todo es destacar esta zona de aquí de Portugal, toda la Beira Interior Sur, que tiene un gran problema de envejecimiento y de pérdida demográfica. Y en España, estas dos provincias que tenemos aquí, que son Orense y Zamora. Pero ya digo que es algo que se refleja, es una dinámica en todo el país. El Producto Interior per cápita, esta es la situación en la que el PIB per cápita en el que nos encontramos en estas zonas. Aquí tenemos las regiones, no las NUTS 2, no las NUTS 3, el PIB per cápita. Extremadura es la que peor se encuentra de todas las regiones que se han analizado. ¿De acuerdo? Ya se comentó ayer también, muchas de las regiones se han trabajado, ¿no? Extremadura es la única región española que sigue siendo, ya no región objetivo 1, porque ya no se denomina así, pero la única región española que pertenece a ese grupo clasificado, ¿no? ¿Cómo se denomina ahora? De convergencia en la Unión Europea. Ya lo decía ayer el alcalde
debemos aprovechar, evidentemente, esos recursos que nos vienen de Europa por ello, pero no es algo de lo que debamos sentirnos orgullosos, ni mucho menos. El hecho de ser todavía región que depende de esos fondos que necesita esos fondos. Bueno, esto creo que lo voy a saltar porque lo vamos a ver luego. Partimos de, bueno, ya he hablado aquí que voy a decir yo del ferrocarril, simplemente algunas noticias. A principios de año, Portugal impulsa un nuevo ferrocarril de mercancías a España por 700 millones. Ya nos han quedado claras algunas cuestiones con la intervención del anterior ponente. España y Portugal mejorarán la conexión ferroviaria con Chile para mercancías, lo hemos dicho antes también. Desde 2017 partíamos de esas noticias y nos encontramos con que hace un mes y poco, en la cumbre hispano-lusa que se ha celebrado en territorio portugués este año, los dos presidentes han llegado a un acuerdo porque se va a intentar potenciar ese corredor Chile-Badajoz que ya ha comentado el anterior ponente también, ¿no? En teoría, que estaría listo para el año 2021. Teoría. O sea, esa es la fecha tope que se han marcado los dos gobiernos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en el año 2005 se produjo otra cumbre ibérica, en este caso también fue en territorio portugués, en Évora, creo recordar. Y en esa cumbre, fíjense lo que se decía, ¿no? España ratifica el AVE Madrid-Badajoz en el 2010, pese al retraso portugués. Esa era una de las noticias, un periódico regional. Y la otra, bueno, esta más adelante, ¿vale? Simplemente por contrastar, ¿no? Y luego ponía debajo, el tramo entre Cádiz y Lisboa no estará concluido hasta 2013. Bueno, estamos en 2017 y a esto ni siquiera se le pega, lo que han comentado anteriormente. De esta cumbre, la cito porque de esta cumbre parte el proyecto que luego se desarrolló, como he dicho antes, por parte de la Universidad de Extremadura y del Instituto Nacional de Estadística Portugués. Este estudio se iba a centrar solamente en el transporte de mercancías por carretera. ¿Por qué? Ya lo he dicho antes, ¿no? Porque el transporte de mercancías por carretera es el mayoritario en la frontera y en la península ibérica. El ferrocarril representaba en aquel momento un 1%, prácticamente insignificante, el marítimo, un poquito borroso, un 34 y un 32, ¿vale? Por eso en ese estudio nos centramos en el análisis del transporte de mercancías por carretera en el espacio atlántico. Eso era en el año 2006, entonces actualmente, como pueden ver, los cambios son mínimos, insignificantes, ¿no? Eso era el intercambio comercial entre España y Portugal con Europa y estos son los propios, ¿no? Los que se producen entre los dos países. Como ven, exactamente igual. Evidentemente, incrementa mucho más, se incrementa el de carretera más solo. Son el de 2005 y el del 2015. Bien, pues como he dicho, de esa cumbre pues, surge esa necesidad de llevar a cabo una encuesta sobre el transporte fronterizo por carretera de vehículos pesados y mercancías y en esa cumbre ibérica para llevarse a cabo en el año 2008. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de obtener información detallada sobre tipología de vehículos que atraviesan la frontera, tipo de carga transportada, el transporte en vacío que pasa por la frontera, el paso local, origen y destino, etc. ¿Vale? Eso era lo que pretendían conocer los dos gobiernos a través de este. Bueno, estos son los datos del proyecto que se nos concedió. Como ven, el proyecto comienza a finales de 2007, se prolonga hasta noviembre de 2008, los datos se explotan en 2009 y se publican, nosotros lo publicamos en 2009-2010, y el ministerio, los dos ministerios los publican en los informes transfronterizos del año 2011, perdón, efectivamente. ¿Vale? Estos son los pasos fronterizos que se analizaron en ese estudio. De norte a sur, Tui, Berín, San Martín del Pedroso, Fuente Soñoro, que es el principal, Badajoz, Rosal de la Frontera y Ayamonte. Se analizaron todos esos pasos fronterizos en ese estudio.
Esos pasos fronterizos se analizaron en función de la intensidad media de vehículos que atravesaban y que los atravesaban, ¿vale? Y se establecieron 3 niveles. Fuentes de Oñoro, Badajoz y Tui, en el primer nivel, Berín y Ayamonte en el segundo nivel, y San Martín de Pedroso y Rosal de la Frontera en tercer nivel. ¿De acuerdo? En función de la intensidad media del tráfico medio diario. Y en función de eso, eso nos sirvió para calcular la muestra de las encuestas que teníamos que realizar en los diferentes pasos fronterizos. Pues se realizaron un total de más de 32.000 encuestas. 32.000 encuestas en los diferentes pasos fronterizos que las tienen desagregadas. ¿Cómo fue el estudio? Pues el Instituto Nacional de Estadística se encargaba de encuestar durante el día de 7 de la mañana a 11 de la noche y la Universidad de Extremadura encuestó de 11 de la noche a 7 de la mañana. Evidentemente, en Portugal se contaba con la colaboración de los guardiñas y en España se contaba con la colaboración de la Guardia Civil. Ellos paraban, por supuesto también con la colaboración de demarcación de carretera para delimitar, parar, señalizar, etc. Ellos paraban y nosotros accedíamos a los vehículos para encontrar. Son algunas fotos que tomamos, utilizamos tablets. Las tablets estaba un formulario con la encuesta en diferentes idiomas porque evidentemente nos podíamos encontrar con camioneros de toda la Unión Europea y simplemente para un conductor húngaro o de algún idioma que no controlábamos, la tablet podíamos cambiar del idioma de la encuesta y ofrecérsela al conductor para que fuera marcando la encuesta. Estas son fotos suyas, estas son fotos nuestras, el equipo español, con 10 años menos algunos de nosotros, pero bueno, en fin. Esta era y las fotos tomadas durante la noche en las diferentes fronteras. Bien, esta era la situación de las infraestructuras en aquel momento. Poco ha cambiado en los espacios fronterizos en estos 10 años. El único caso significativo es este. Bueno, significativo y curioso, porque este trozo de la A62 ya está concluido, se ha finalizado hasta la frontera, pero sin embargo nos ha producido algo que también decía alguno de los ponentes ayer, no recuerdo quién, y es que ¿quién realiza la conexión final? Porque aquí están construidas las autovías hasta la frontera, pero no se ha producido todavía la conexión de las dos. Todavía, una vez que llegas a Fuentes de Oñoro, tienes que seguir, retomar la vieja carretera y volver a conectar. Pero está concluida ya hasta la frontera, falta la conexión. Es el único cambio que tenemos porque los demás pasos están exactamente igual. No voy a comentar absolutamente nada de las vías férreas, ya hemos tenido aquí, plataforma logística, ya hemos tenido dos ponencias que han hablado sobre la misma, y estas son los pasos fronterizos de antes, con algunos de sus datos, ¿no? Evidentemente, los tres principales, como he dicho antes, son Pilar Formoso, Fuentes de Oñoro, Tui y Calle Badajoz. Con una peculiaridad, simplemente puedo destacar, Tui y en Fuentes de Oñoro predominan los movimientos de España hacia Portugal y en el caso de Badajoz-Calla sucede lo contrario, son más importantes los movimientos desde Portugal hacia España. Es la única diferencia significativa. ¿De acuerdo? Y estos son las toneladas, el peso de las mercancías que se mueven en estos espacios. ¿De acuerdo? Como pueden ver también, con esa misma dinámica, Fuentes de Oñoro es el paso más importante, seguido por Tui y a continuación más datos, estos son la intensidad media diaria de vehículos pesados en estos pasos. Fuentes de Oñoro es el que más tiene. Aquí en el mapa tienen el dato de 2015, con 2.200 vehículos pesados al día. En el año 2009 tenía 2.925. Se puede ver el descenso que sufrió, evidentemente, en los años de la crisis del transporte de mercancías, como pueden ver ahora en el gráfico que mostraré. Voy muy rápido. Las principales rutas que detectamos,
interiores peninsulares, pues que pueden ver en estos mapas. La más importante en el norte del territorio peninsular, que va desde La Coruña hasta Coimbra, son dos ramales secundarios hacia Coimbra precisamente y hacia Viseu, con el principal Coruña-Porto. El que parte de Lisboa hasta Barcelona y que atraviesa Fuente de Doñoro, ¿vale? Con los diferentes ramales, todo esto a partir de los datos de la encuesta, repito, ¿vale? Y el tercer ramal estado en el interior peninsular, que es el que pasa por Badajoz, de Lisboa hasta Barcelona. Como pueden ver, el paso norte de Fuente de Doñoro se utiliza para las rutas del norte peninsulares y el paso sur para las rutas del sur de la Península. Estas son las nacionales y estas son las rutas que detectamos internacionales y europeas, ¿vale? En función del volumen de mercancías que se mueven. Voy muy rápido, luego si alguien tiene una cuestión nos pregunta. Información, distribución de pesados en carga a través de la frontera. España, evidentemente, es el principal origen-destino en el espacio, en los pasos que hemos analizado, con un 72% de las mercancías. Y en cuanto al flujo, ¿qué podemos ver en este gráfico? Pues algo que ya he apuntado antes, es decir, cómo ha afectado la crisis, a partir de 2007 a este flujo, a la evolución del comercio de mercancías en la frontera de España y Portugal. Aquí tiene ese comercio exterior, ¿vale? Con la Unión Europea de los 28 en función del modo empleado. El verde, aquí tienen el ferrocarril, insignificante, un 1%, como hemos dicho antes. En azul, vía marítima y en rojo, carretera. ¿De acuerdo? Se puede apreciar esa tendencia creciente hasta precisamente el año de ruptura, el año que supone 2007 como inicio de la crisis económica que hemos estado este gráfico llega hasta 2008 y este es el siguiente que va desde 2008 hasta 2015, como se ve esa ligera recuperación, esa tendencia alcista, pero no tiene nada que ver esta tendencia mucho más positiva de esta otra, que se produce una vez que la crisis parece que comienza a superarse. Parece que este es en cuanto a evolución de comercio de mercancías. Este era Portugal y esto era en el caso español exactamente igual. Una vez que llegamos a 2007 se produce lo mismo, aunque aquí en el caso español parece que la tendencia es ligeramente inferior. Aquí en Portugal sí que se aprecia un poquito mejor la tendencia positiva y sin embargo en España no se aprecia con tanta claridad, ¿no? esa tendencia alcista. Y esto es los intercambios comerciales entre España y Portugal, ¿vale? No España y Portugal con los europeos, ¿de acuerdo? Pero las tendencias son exactamente iguales, por modos y por años. En el caso de Portugal y el caso de España no lo he incluido porque era similar. Y esto es la evolución de transporte de migración por carretera entre España y Portugal por toneladas. Igual, las mismas tendencias en los mismos años y aquí sí que se aprecia un poquito peor esa dinámica, esa recuperación. Aquí sí que parece que la tendencia todavía sigue siendo a la baja, a pesar de que estamos en una dinámica un poquito más positiva. Creo que te doy la ¿Quieres seguirlo? Sí, continúa tú. Bueno, respecto al flujo de mercancías, simplemente ya para dar una perspectiva completa de esta información, como podemos ver en el gráfico, en este caso, pues tenemos el peso total de la mercancía por sentido del tráfico, en sentido Portugal-España y España-Portugal, y en este caso podemos ver mucho más importante el volumen del peso total de mercancía que se traslada en este caso desde España a Portugal. Por otro lado, tenemos en función del tipo de producto, no voy a insistir tampoco, esta mañana hemos visto que mayoritariamente se trata de productos de origen agrícola, fundamentalmente el transporte que se produce de estas mercancías, tenemos máquinas y materiales de transporte, minerales, productos químicos, metalúrgicos y otros, como puede ser paquetería o otro tipo de productos, como pueden ser vehículos, como hablaba también el anterior ponente,
de la planta de Volkswagen en el caso de las proximidades de Lisboa. Otra información también representativa tiene que ver con el lugar de origen y de descarga de esa mercancía. También tenemos la información desagregada en función de los diferentes sentidos. Y, por ejemplo, en el caso de España y Portugal, pues vemos que fundamentalmente la carga se realiza en las instalaciones, la carga y descarga en las instalaciones de las propias empresas, pero que presentan los porcentajes más significativos. Y en el caso portugués, en el caso de Portugal y España, nos encontramos con una situación bastante similar, pero sí es verdad que en este caso tienen una mayor importancia otro tipo de instalaciones diferentes a la de la propia empresa, una plataforma logística o un puerto marítimo. Hay una mayor desagregación respecto al origen de carga y descarga de la misma. En este caso, lo que representamos es, a partir de esa información recogida de los camiones directamente en la frontera, es ver los puntos de origen y destino, y coincide evidentemente con lo que veíamos, donde estas mercancías, en el caso europeo, pues van principalmente a España, desde el punto de vista de su salida desde Portugal. Estamos viendo un mapa en el que vemos el origen de mercancías desde Portugal, y la mayor parte de ellas va a España, en segundo lugar a Francia, y en tercer lugar a Alemania e Italia. Estos son los principales destinos de las mercancías que salen desde Portugal. Aquí tenemos en los otros gráficos circulares, pues tenemos la representación del tipo de producto que se trata. Tenemos 2 millones de toneladas, evidentemente el mayor peso en España. En este caso tenemos la situación contraria, es decir, aquellas que tienen un origen en el resto de Europa, de dónde vienen esas mercancías que vienen a parar a Portugal, y en este caso el principal proveedor es España, el segundo es Francia, y el tercero, que tiene de nuevo, en el caso de Alemania e Italia. Para el caso de aquellas mercancías con origen en Portugal y con origen en el resto de Europa, específicamente ya teniendo en cuenta las diferentes regiones europeas, vemos que un volumen muy significativo de las mismas sale fundamentalmente de la región norte, que es la que presenta un mayor peso. En segundo lugar, región centro, y la tercera sería la región de Lisboa, y como vemos en Alentejo y la parte de Algarve son las que presentan pues, un volumen de mercancía más reducido desde el punto de vista del origen de las mismas. Con respecto al resto de Europa y destino Portugal, pues sucede algo similar. Es decir, aquellos que reciben un mayor volumen coinciden de nuevo con la región norte y centro, mientras que la zona de Alentejo y el Algarve pues son aquellas con una recepción más reducida. En este caso, había puesto un gráfico con lo que supone la distribución relativa de los vehículos que atraviesan la frontera por sentido en cada uno de los pasos. Ya mi compañero anteriormente pues, ha explicado cuáles son los pesos en cada una de ellas, por lo tanto no voy a insistir. Aquí también los pesos fundamentalmente los que tenemos de Fuenteañón, Valença, Tui y Calle Abajo, con un mayor peso. Aquí traía un ejemplo específico de la situación de Calle. También hicimos una representación, una desagregación de datos por cada uno de esos pasos fronterizos, y en este caso, pues para que veamos parte de esa información que recopilábamos, de Calla se hizo en el sentido Portugal-España una encuesta de 2.148 vehículos pesados, en el sentido España-Portugal 2.642, se recopilaba información sobre la categoría, y ahí tenemos que el 92%, vemos que por ejemplo en el caso del sentido de Portugal-España eran vehículos articulados. Respecto al número de ejes también se recogía la información, el 93% de ellos eran de 5 ejes, el tipo de la caja, si eran de pared, de lona, si eran frigoríficos, es decir, la tipología de esos vehículos, la nacionalidad de la matrícula. Como vemos, hay un predominio en los vehículos de matrícula portuguesa, predominantemente, con variación en función del sentido, la antigüedad de esos vehículos, también se recopilaba esa información, y, por ejemplo, la categoría de las mercancías que llevaban, y si estaban perfectamente señalizadas, los pesos y el lugar de abastecimiento de las mismas. Como vemos, y es algo de lo que sí hemos hablado esta mañana, de ese déficit de información con el que contamos. Aquí tenemos una información muy rica. El problema que, como vemos, es que se hizo en un momento puntual, y realmente lo que necesitaríamos pues, sería poder abordar un trabajo de un calado parecido para saber y poder, por tanto, pues ver si ha habido una evolución positiva, negativa, y en qué situación, en definitiva, nos encontramos en base a esas nuevas oportunidades que se nos presentan.
En este caso podemos ver también el flujo de mercancía. En el caso específico del paso de Badajoz, mi compañero de calle Badajoz hablaba de la identificación de la ruta, y aquí tenemos esa ruta, vemos cómo coincide con la ruta, pero lo que nos interesa representar es de dónde salen específicamente en una desagregación mayor de esas mercancías y a dónde van. De tal manera que vemos que hay un mayor peso en la ruta de calle Badajoz de mercancías que salen de la zona de Lisboa y su entorno, y que tiene una llegada mayoritariamente a la provincia de Badajoz, a Madrid, a Sevilla y Barcelona fundamentalmente. Esos son los destinos principales de las mercancías desde su punto de origen y definitivamente el destino. Tenemos la situación contraria, las rutas que se hacen en dirección opuesta, que salen de España y pasan a través de calle Badajoz y llegan a Portugal. Pues la mayoría de esos camiones salían de Barcelona, Madrid, Badajoz, Sevilla, llegan a la zona de Lisboa y, como vemos, también se distribuyen a lo largo del litoral hasta llegar a Porto, fundamentalmente punto final de destino. Respecto a la frontera de calle Badajoz, en el sentido España-Portugal, el país de origen de los vehículos que traen esa mercancía, mayoritariamente España, y coincidente con lo que señalaba anteriormente de esa presencia de Alemania, Italia y Francia en definitiva. Aquí, respecto al tipo de mercancía trasladada, en ambos sentidos, productos alimentarios fundamentalmente. Aquí tenemos una comparativa en función del sentido para cada uno de los pasos, es decir, una información pues, bastante rica en definitiva. Aquellos que presentan en el sentido España-Portugal un mayor peso, específicamente, por ejemplo, azúcares, productos perecederos y semiperecederos, categoría patatas, frutas, etcétera, y productos químicos, con su lugar de origen, específicamente en el caso de España, Barcelona, Badajoz y de España en general. En el sentido opuesto, pues vemos que hay también una presencia importante de esos productos alimentarios, pero aparecen otros como los vidrios, los productos de cermánica o los productos metalúrgicos. Y el punto de salida de los mismos, la zona de Lisboa, la península de Setúbal, la zona de Piñal Litoral, Grande Lisboa y la zona de Grande Lisboa y Trietajo. Evidentemente estamos hablando de un ejemplo como es el paso de calle Badajoz. Tenemos esta información para cada uno de los diferentes pasos en definitiva. Otro ejemplo, al igual que el anterior de calle Badajoz, para Vilaformoso, con la ruta, sus puntos de salida, vemos que toda la zona litoral, partiendo desde Lisboa, llegando hasta Porto a lo largo de todo el litoral portugués, con salida por el Fuentedueñolo, Vilaformoso, como coge todo el eje hasta llegar a la zona de Bilbao, también Madrid y Barcelona. Dirección también de estas mercancías. En el sentido opuesto, pues tenemos esos puntos de salida que pues, pueden extenderse en algunos casos hasta el Principado de Asturias, pero como vemos de nuevo Barcelona, incluso Valencia se posicionan dentro de este caso de mercancías que pasan por el Fuentedueñolo, Vilaformoso en dirección a Portugal, y de nuevo, pues, como todo el litoral tiene ese mayor peso en definitiva. Igual para la mercancía, en este caso una comparativa de la exportación de mercancías que salen de Extremadura específicamente, de manera ya muy desagregada, y el peso de la zona, las regiones portuguesas, al punto donde llega fundamentalmente. Prácticamente en nuestra zona de contacto, como es el Alentejo y la región central. En este caso, lo que sucede en el caso de Portugal, de Galicia, con una mayor conexión y una mayor llegada de mercancías que salen de Galicia con la región norte y centro, y así progresivamente lo que sucede en el sentido opuesto, salidas que se producen desde Alentejo fundamentalmente y que vienen a parar a la región de Extremadura, es decir, hay una relación muy importante entre las dos regiones. Y a grandes rasgos y de una manera muy rápida y con mucha información, simplemente poner de manifiesto pues, ese análisis de las mercancías, con una información muy importante de la que se carece en gran medida y, entre otras cuestiones, pues, plantear la necesidad de abordar otro tipo de análisis de esta tipología, pues en definitiva para disponer de esta información que nos ayude a entender la situación en la que nos encontramos.